Amén. Bendiciones, amados hermanos. Buenas noches, casi ya. Es un gusto poder estar una vez más con ustedes. Gracias a Dios, vamos a empezar un nuevo tema, hermanos. Mire, como nada, ya vamos a casi llegar a mitad de este año, ¿verdad? De año del retorno. Entonces, eh, este tema, hermanos, lo dimos hace mucho tiempo. Si usted se ha dado cuenta, platicando con el pastor, cada vez que nos reunimos para ver qué temas vamos a dar y cómo vamos a estructurar eh, todo eso, prácticamente nos sentamos, ¿verdad? Y le pedimos a Dios guianza y todo. Y la verdad, hermanos, es que yo me quedo impresionado de cada vez pues usted sabe, ¿verdad, hermanos? Que cada vez que uno lee la Biblia, la palabra de Dios, entiende un poquito uno más, ¿verdad? Y ve otras cosas de otros ángulos y es sorprendente, ¿verdad? Porque hay cosas que tal vez uno leyó rápidamente o tal vez no las vio en ese momento. Pero en esta ocasión, hermanos, nos toca platicar, ¿verdad? O exponer acerca de lo que es la cobertura. Y la verdad, hermanos, créame que yo le puedo dar un testimonio de que cuando entendí lo que es la cobertura, porque definitivamente, hermanos, tiene que ser revelada, ¿verdad? Es algo que no se impone, no es que un pastor venga y nos impone el querer cubrirnos, sino que es una revelación que uno recibe por medio del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Entonces, me gustaría empezar con algunos términos, ¿verdad?, acerca de lo que es la cobertura. Fíjese, encontré dos del diccionario regular. Primeramente dice acción de cubrir o proteger algo. Estos son las definiciones que a mí me llaman la atención. Fíjese, acción de cubrir o proteger algo. Entonces, yo me acuerdo, hermanos, por ejemplo, ¿verdad? Lo vemos mucho en los animalitos como las gallinas, los patos. Yo puedo ver cómo ellos, hermanos, protegen, ¿verdad? Cómo ellos cubren cuando ellos tienen sus huevitos, ¿verdad? Hermano, es impresionante, ¿verdad? La delicadeza que ellos tienen de cómo proteger, porque pues ellos saben, ¿verdad? Que hay algo ahí que es bien delicado, que es bien frágil. Entonces, cuando hablamos de cobertura, estamos hablando de protección. Fíjese, otro definición dice cosa que se coloca sobre otra para cubrirla o taparla. Fíjese, note eso. Algo que se pone para tapar, para cubrir. Dice, este es un ejemplo, esta cobertura de plástico impedirá que se oxide la barra de metal. Entonces, esos son algunas definiciones, pero entonces yo quiero empezar a avanzar. Génesis 2:15 dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó al Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Aquí vemos, hermanos, de una otra manera cómo Dios, fíjese, está poniendo una cobertura. La Biblia nos expone y nos explica cómo era el huerto del Edén. Y lo que Dios está haciendo ahí, hermanos, es colocar a Adán dentro del huerto, ¿verdad? Como una protección, como una cobertura. Pero también, fíjese, le puso un límite, ¿verdad? Y eso nosotros ya lo sabemos. Nosotros hemos leído, ¿verdad? Lo que le dijo a él. Pero entonces, sigo leyendo en el 3:23. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Eh, Prácticamente, hermanos, esta historia ya la conocemos, pero la razón por la cual
yo les estoy leyendo esto, es porque en Génesis 3:21, la versión Dios habla hoy, mire lo que me impresionó, porque dice, Dios, el Señor hizo vestidos de pieles de animales para que el hombre, fíjese, y su mujer se cubrieran. Entonces, me llamaba la atención, hermanos, que dice, Dios el Señor hizo vestidos de pieles de animales para que el hombre y su mujer se cubrieran. Acuérdense que cuando, pues ellos antes de caer en pecado, antes de comer del fruto de ese árbol, hermanos, dice que la Biblia que ellos eran luz, era resplandeciente la luz, entonces ellos no podían ver. Pero entonces aquí lo que me llama la atención, hermanos, es que Dios desde el principio, fíjese, nos está enseñando y nos está explicando la importancia de estar bajo cobertura, estar bajo eh, una protección, ¿verdad? Y eso, hermano, es lo que nosotros debemos de entender. Y fíjese que me llamaba la atención, y usted, si ha leído la Biblia, si usted se da cuenta, la mayoría de las veces que se mencionan a profetas, a hijos, a gente de renombre en la Biblia, siempre mencionan al Padre. Ahorita el único que se me viene así rápidamente es a David. Cuando le preguntaron, cuando Saúl preguntó, ¿y este quién es? Le dijeron, él es hijo de Isaí y ya le empiezan a decir todas las características de David. Entonces, lo que llama la atención ahí, hermanos, es que siempre, fíjense, ellos mencionan de quién era padre, ¿verdad? ¿Quién era su autoridad? ¿Y por qué razón le digo eso? Ahorita lo vamos a ver. Sigo leyendo. Isaías, mire, este es otro tipo de cobertura, que no es una buena cobertura, pero mire lo que dice Isaías 14:11. Han sido derribadas al Seol tu ostentación y la música de tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como cama y los gusanos, no, note lo que dice ahí, te lo puse en diferente color, mire, y los gusanos son tu cobertura. Entonces, este versículo aquí, hermanos, me enseña a mí de que de la misma manera como siempre hemos predicado, hemos platicado y hemos expuestos, o está uno lleno de Dios o está uno lleno de Satanás, de cosas del enemigo, o es uno luz o es uno tinieblas. Pero entonces cuando yo leo aquí en Isaías, hermanos, que dice, y los gusanos son tu cobertura, eso me deja mucho que pensar, porque entonces, hermano, quiere decir, fíjese, que por defecto nosotros no podemos estar descubiertos. Fíjese, tenemos que tener una cobertura sobre nosotros. Entonces, por eso, hermanos, es importantísimo que nosotros entendamos no solo el beneficio, la bendición de estar cubiertos, sino que también, hermanos, acuérdense que obviamente van a venir privilegios, pero también van a venir responsabilidades. Entonces, ahora bien, cuando hablamos, fíjese, de la cobertura, mire, y esto el pastor lo estuvo tocando en estos últimos días, habló un poquito de esto, dice, le dijo, amigo, ¿cómo es que has entrado sin traje de bodas? El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a sus servidores, en otra versión dice a sus siervos, pero aquí es donde yo quiero, hermano, que usted y yo le pongamos un poquito de zoom, que veamos lo que la escritura nos está enseñando. Dice, entonces el rey dijo a sus servidores, en otra versión dice a sus siervos, átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el llorar y el rechinar de dientes, y sepan que muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Pero yo quiero, hermano, subrayarle estas palabras, mire. Déjeme chequear. Sí se mira la screen, ¿verdad, hermanos? Nomás que las otras veces no se miraba. No me acuerdo cómo arreglarlo.
Pero sí puede ver mi presentación, hermano. Si me pueden decir ahí sí, solo para Sí, saber. hermano, está Amén. bien. Ok, perfecto. Gracias, hermano. Entonces, mire, aquí entonces dice, ah, quiero ver, dice, aquí mire, me llamaba la atención, hermanos, que dice, le dijo a sus siervos, a sus sirvientes, átenlo de pies y manos. Ahora, si usted se recordará, hermano, si nos vamos a los evangelios, cuando Lázaro estaba en la tumba, le dijo, ¿qué dijo Jesús? Jesús llamó a Lázaro, le dijo, ven fuera. Y hermano dice que él salió todo atado de manos, atado de pies, todo vendado, porque pues lo habían preparado para la sepultura. Pero fíjese que me impresiona que ahí él le dijo a sus siervos, desátenlo y déjenlo ir. Fíjese, note esa parte de ahí, pero aquí le está diciendo, porque acuérdese que aquí el rey tipifica al Señor Jesús. Entonces, y le está diciendo a sus siervos, átenlo de pies y manos. Y dice, mire, échenlo a las tinieblas de afuera. Entonces, aquí yo lo que logro entender, hermanos, es que por eso es bien importante la cobertura, pero también no solo eso, sino que quién nos está cubriendo. Porque, hermano, mire, hemos escuchado de muchas iglesias y la Biblia lo describe. Fíjese que dice, danos solo el nombre, pero nosotros vamos a dar nuestra propia comida y nuestra propia bebida. Entonces, hay iglesias que aunque, y mire hermano, lo tengo que decir porque pues hay que decirlo, hay iglesias aún que tienen la cobertura, por decir así, de ministerios de Benecer, pero hermano, cuando usted ve las iglesias, nada que ver con la representación de ministerios de Benecer. Pero no es que estemos representando un ministerio en sí, sino que la doctrina que Ministerios de Benecer ha extractado de la palabra de Dios. Pero entonces me llamaba la atención aquí, hermanos, esto, que aquí le está diciendo a sus siervos, átenlo de pies y manos y échenlos a las tinieblas de afuera, y ahí será el llorar y el rechinar de dientes. Entonces, hermano, aquí es en donde entonces nosotros debemos de entender para qué es una cobertura. Por eso, hermano, el pastor lo ha hecho un par de veces, pero téngalo por seguro y la Biblia lo enseña y la Biblia nos lo enseña cuando dice que los pastores darán cuentas de las ovejas que tuvieron bajo su cargo. Entonces, por eso, hermano, no es, mire, no es de que, mire, perdone, ¿verdad? Yo no sé si usted lo hizo, ¿verdad? No sé cómo fue su transición, pero hermano, perdóneme, pero no es solamente de que yo me cambio de iglesia solo por cambiarme. Uno tiene que estar seguro, hermano. Yo le he contado a usted un par de veces cómo fue que yo llegué aquí a la iglesia. Hermano, yo pedí confirmación, yo le oré al Señor, le pedí ciertas cosas que Él me confirmara, que me mostrara, ¿verdad? Y gracias a Dios en su misericordia, lo que le pedí exactamente, Él me lo mostró. Entonces, ¿pero por qué, hermanos? Porque es importante que nosotros aprendamos a entender esto de la cobertura. Entonces, ahora, cuando hablamos, hermanos, de lo que es la cobertura, definitivamente implica hablar de autoridad, ¿verdad? La cobertura va juntamente con la autoridad. Entonces, mire, dice, la cobertura implica hablar de autoridad, de cubrir, de protección, de sujeción, de vestirse para estar preparado para la boda con el amado. Cuando se habla de autoridad, se hace referencia a los cinco ministerios primarios que son delegados por Jesucristo, con el propósito de cubrir, de vestir y de proteger a la iglesia. Aquí le tengo esos versículos, pero eh, como estamos hablando de autoridad, yo quiero enseñarle a usted ahorita algo, hermano, que yo encontré que me impactó y por eso le decía yo al principio, cuando uno, hermano, lee, a veces tal vez lee muy rápido. Usted y yo conocemos mucho, hermanos, esta historia, la historia del centurión, pero
yo quiero que al pie de la palabra, usted y yo logremos ver unas cositas que yo logré ver aquí. Mire, Lucas 7:1 dice, cuando Jesús terminó todas sus palabras, al pueblo que le oía, se fue a Capernaum. Aquí es donde quiero que usted empiece a notar. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión, fíjese, aquí empecemos a marcar esto. Al oír hablar de Jesús, ¿quién? El centurión. Fíjese, el centurión escuchó hablar de Jesús. Pero fíjese, hermano, eh, ya no me dio tiempo revisarlo en la otra, en el otro evangelio donde aparece también esta historia. Eh, mire, lo puedo poner aquí. Ahí está, mire, esa es la belleza de esto, mire, hermano. Ya me acordé, mire, está en Mateo 8:5 al 13, pero ahorita estoy leyendo Lucas 7:1 10, pero mire, ahí están los dos. Qué bonito, ¿va? Entonces, mire, dice, si estaba, entonces, al oír hablar de Jesús, el centurión envió, pero hermano, note esto, yo no lo había leído bien. Honestamente, yo había pensado, hermano, de que fue el centurión el que fue a hablar directamente con Jesús. Pero leyendo esto dice, al oír hablar de Jesús, el centurión envió, primeramente, mire, a él unos ancianos de los judíos. O sea, ni siquiera fue él, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, dice, le rogaron con insistencia, diciendo, el centurión es digno de que le concedas esto. Pero mire, hermano, aquí, por eso le decía yo, hay que ver varias cositas. Hermano, para que la gente diga de uno, fíjese, que uno es digno de algo, es porque este centurión sí estaba dando la talla, sabía dónde estaba parado. Fíjese, dice, le rogaron con insistencia diciendo, el centurión es digno de que le concedas esto. Pero sigamos, porque él ama a nuestro pueblo. Y mire, hermano, yo no había leído esto, fíjese, la verdad, te soy sincero, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. O sea, mire qué clase de centurión. O sea, les hizo una iglesia, hermanos. Mire, sigamos leyendo. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión, otra vez, mire, segunda vez, envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso, ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo, esta es la palabra, este es el versículo que yo sabía, o que yo tengo en la memoria. Dice, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Fíjese, primeramente. Pero, hermano, y eso el pastor lo mencionaba en estos días que pasó. Voy a leerle el 8. Pues yo también dice, soy hombre puesto, mire, bajo autoridad. Esas son las cositas que yo quiero que usted note. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Pero hermano, yo lo que quiero que note usted aquí es que estas palabras fueron dichas por el centurión, pero el mensaje fue dado por sus amigos. Le pongo un ejemplo, hermano. Yo no sé si usted alguna vez jugó al teléfono descompuesto, que uno empieza, dicen un mensaje y se empiezan a pasar el mensaje de persona en persona. Lo bonito lo chistoso del juego es que ya cuando llega la última persona, el mensaje que se había dado, nada que ver lo que dijo la última persona a lo que la primera persona dijo. Pero aquí, hermanos, esta persona se encargó, fíjese,
de decir exactamente cada una de las palabras del centurión. Entonces aquí es donde vemos en el 9 donde dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Pero eso era lo que me llamaba la atención, hermanos, y era lo que nuestro pastor enfatizaba y decía, hermano, dígame usted, ¿cuándo hablaron de fe? ¿Cuándo mencionaron si tan solo hicieras el milagro? No, ahí no lo leo, hermano. Ahí estaban hablando de cobertura, de autoridad, de sujeción. Fíjese, entonces, para que vea, hermano, cuando usted se somete a su cobertura, se somete a sus líderes, se somete a las autoridades delegadas por Dios, hay bendición, hay sanidades. Fíjese, hermano, mire qué impresionante esto. Fíjese, él está diciendo que no hay una fe tan grande, ni aún en Israel. Pero hermano, aquí no estaban hablando nada acerca de la fe. Estaban hablando de pura autoridad. Y dice, cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Entonces, mire qué impresionante eso. Pero lo que me llamaba la atención, hermanos, es que ahí fue un amigo del centurión que le llevó la palabra a nuestro Señor Jesús. Entonces, enfatizando, regresamos acá. Entonces, hermanos, la cobertura es bien importante. Y hermano, otras de las cosas que yo he aprendido de la cobertura es que, hermano, así como nosotros nos preocupamos porque nuestros hijos estén protegidos, tengan que comer, tengan que vestirse, no les pase nada. Hermano, yo sé que usted tiene hijos y yo sé que a veces, hermanos, nos desgastan la paciencia. A veces uno no los puede controlar, están con travesuras, todo eso. Pero hermanos, uno prefiere verlos así, haciendo todo eso, que cuando están malitos. Cuando están malitos, que no quieren nada, que están en la cama, que están llorando. Hermano, uno se duele porque uno no los quiere ver así. Pero entonces, hermano, de la misma manera, una cobertura, ¿verdad? En este caso, estamos hablando de los ministros. Ellos se van a encargar de cuidarnos a nosotros. Fíjese, de velar por nosotros. Acuérdense que nosotros ya platicamos acerca de los 5 ministerios, vimos las funciones de cada uno de los ministerios, qué hace cada uno de ellos. Entonces, ahora, como le decía al principio, hermanos, todo es bonito, pero también está la responsabilidad, también está el entregar cuentas, porque también ellos, dice la palabra de Dios, van a entregar cuentas de lo que Dios les dio a ellos. Y ahí, hermanos, es donde ya cambia un poquito la cosa. Ahí es donde tal vez a veces ya, mire, yo le voy a contar algo. Yo hace mucho tiempo, yo no lo había entendido, hermanos. La verdad, le pedí perdón al Señor después porque yo no había entendido esto de la cobertura, yo no había entendido esto de las delegaciones, pero le estoy hablando, hermano, que yo tenía, creo yo que entre 13 o 14 años. Y me acuerdo que eh, era un día de discipulado, ¿verdad? Teníamos un discipulado para jóvenes y yo, hermanos, yo había invitado al líder. eh, Ahí teníamos varios líderes. Estaba el pastor general, estaba el pastor de jóvenes, estaban las ayudas del pastor, luego estaban otros líderes, luego estaban otros líderes y luego estaba yo como líder. Imagínense, hasta mero abajo. Pero entonces yo vine y le pedí a mi líder que era inmediato al pastor de jóvenes, o sea, no al que estaba arriba de mí, sino que al que estaba que estaba arriba de mí. Perdón si lo confundo ahí. Le pedí que llegara a predicar ese día.
Lo invité, le dije, mira, puedes llegar a predicar, vas a ser de bendición, esto y lo otro. Resulta, hermanos, que llegó el día y de repente, hermanos, se aparece un hermanito muy querido, yo lo conocía, mire, la persona nice, muy querido. Carlos se llamaba, Carlito le decíamos nosotros. Y yo me quedé así como que, pues, qué está haciendo aquí este, va? Y hermanos me dice, mire, por eso le digo que yo no había entendido esto. Y me dice, mira, fíjate que me mandó fulano tal, no me acuerdo ahorita el nombre. Pero mire, hermano, mire, como le digo, yo no entendía lo de las delegaciones, pero también sí entendía de que no a cualquiera se le cedía el privilegio de predicar. Entonces, cuando él me dijo, fíjate que me mandó fulano de tal para que lo cubriera, yo le dije, mira, pero le digo, yo honestamente le dije, mira, eh, échame la mano mejor, porque también era músico, échame la mano con tocar guitarra y cantar, ¿verdad? Y yo prediqué, hermano. Le digo yo, en un sentido yo estaba cuidando, ¿verdad? Lo que Dios me había dado a mí, pero como le digo, no había entendido esto de la cobertura, de las delegaciones, de las autoridades. En realidad, hermanos, yo tenía que haber dicho, amén, hermano, pasa adelante, entrale. ¿Sabe por qué? Porque lo estaba mandando mi autoridad superior. Le digo, yo como no entendía esto, yo estaba cuidando, por decirlo así, de que yo había aprendido que no a cualquiera se le entregaba el púlpito para predicar. O sea, le digo, tenía eh, la mitad de la doctrina, ¿verdad? Pero todavía no había tenido la revelación de la cobertura. Ahora, cuando ya aprendí todo eso, honestamente, hermanos, sí me sentí mal. Y dije yo en mi mente, ¿verdad? Va, que no me regañaron o no me dijeron nada de, porque hermano, este que llegó, y mire, le digo, yo lo conocía, yo sabía quién era, pero en realidad, hermanos, yo, sabiendo quién era él y sabiendo que venía de arriba, mandado, delegado por mi autoridad, yo lo tenía que haber dejado. Pero le digo, por eso es que uno va aprendiendo. No, no es nomás, hermano, y por eso, mire, gracias a Dios por los ministros que nos tienen paciencia, porque a veces, hermano, uno como humano, dependiendo de cómo uno creció, o dependiendo de la iglesia en la que uno asistió antes o la doctrina a la que fue expuesta, hay ciertas cosas, hermanos, que no son correctas, que suenan bonito, se ven bonito, pero no son de acuerdo a la Biblia. Mire, hermanos, yo le doy muchas gracias a Dios de la iglesia donde yo crecí, donde yo acepté al Señor Jesús, donde yo aprendí mucho de liderazgo, aprendí a trabajar con las personas. Hermano, aprendí qué era el servicio. Yo le doy gracias a Dios por esa iglesia, por los pastores que estuvieron conmigo, por los líderes que estuvieron conmigo. Pero hermano, cuando me expuse a la doctrina de Benecer, hermano, yo me quedé impresionado. Hermano, cuando empecé a ver el badaje, hermano, la verdad, uno a veces, no sé usted va, pero yo al principio sí estaba, pero ¿qué tiene que ver el griego? Y para qué quiero yo saber del griego? Y que, hermano, ahora es una bendición, porque hermano, uno aprende más, uno puede ver desde otros puntos de vista la palabra de Dios. Pero le digo, honestamente, yo aunque doy gracias a Dios por la iglesia que me ayudó a crecer y todo, pero yo ya no pudiera estar ahí, fíjese, porque no tienen todo lo que esta doctrina tiene. No estoy diciendo que no tienen la verdad, sino que era una iglesia pentecostal, perdón, neopentecostal. Ahorita no le explico eso, se lo explico otro día con un cafecito si quiere, pero les faltaba mucha revelación. Habían cosas que todavía necesitaban ellos aprender de acuerdo a la Biblia. Pero entonces, ¿por qué les estoy hablando esto? Porque hermanos, cuando yo vine acá a Ministerios de Benecer, aquí a la iglesia con nuestro pastor, yo tuve que ser reengendrado. Por eso estamos hablando de cobertura. Yo tuve que reconocer la cobertura del pastor Carlos Lobos. Mire, no es nomás, perdónenme, hermano.
Yo no sé si usted ya lo hizo o no, pero no es nomás de que, oh, sí, ya voy a la iglesia y ya tengo 5 años. No, hermano, si usted no ha pedido cobertura, ¿verdad? Yo no sé si usted lo ha hecho, pero cobertura es cuando uno va adelante, ¿verdad? En un servicio, por decirlo así, y el pastor ora por nosotros y extiende sus alas ministeriales sobre nosotros, sobre nuestra familia y nos cubre. Eso es la cobertura. Es donde nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Y aceptando que Él es nuestra cobertura, que es nuestra autoridad, que es nuestro Padre espiritual. Y tanto, así como dicen, ¿verdad? En las buenas y en las malas, en todo lo bonito y también en la disciplina. Que hermanos, a veces en la primera que lo corrige un pastor a uno, hermanos, uno quiere salir corriendo, pero no, es parte de recibir la cobertura. Entonces, les digo, cuando yo vine a esta iglesia, tuve que ser reengendrado. Habían cosas que no hacían clic de lo que yo traía con lo que la palabra de Dios dice. Por eso le digo, no estoy diciendo de que nosotros tenemos solo la verdad, que nosotros somos mejores. No, no, no. Estoy diciendo, yo venía de una iglesia neopentecostal que le faltaba mucha doctrina. Entonces, cuando empecé a ver la doctrina de Benecer, empecé a ver la doctrina que era en base a la palabra de Dios, y empecé a escuchar y a ver, a entender cada una de las cosas, hermanos, es donde entendí y dije yo, no, yo tengo que reconocer autoridad. Pero fíjese, no es solo eso. Por eso, mire, y tengo que hablar de eso. Cuando uno diezma y ofrenda en una casa, es parte del reconocimiento que uno hace hacia la cobertura, hacia la autoridad. Por eso es que nosotros no, no imponemos el diezmo y la ofrenda, sino exponemos, ¿verdad? Usted ve que los hermanos se suben y dan un su temita de 7, 10 minutos, exponen lo que ellos han aprendido, sus experiencias que han tenido al hacer ese principio, pero eso, hermano, tiene que ver con reconocer la cobertura, con reconocer la autoridad. Por eso es que a veces no es fácil, hermano. Mire, a veces no es solamente porque uno tiene amor al dinero, sino que porque realmente no ha conocido, perdón, no ha reconocido a la autoridad. Entonces, es bien importante eso, ¿verdad? Y aquí vemos entonces cómo, hermanos, la delegación también es importante. Y hermanos, por eso le digo, yo no había aprendido eso. Pero hermano, cuando mandan a alguien delegado a hacer cualquier índole, no importa, ahorita estoy hablándole eclesiásticamente o en lo terrenal, hermano, no importa quién sea, pero si va delegado, fíjese, le voy a contar algo así rápidamente. Mire, nosotros, la compañía, perdón, para la que yo trabajo, hacen partes para aviones. Entonces, hermano, los estándares de calidad son muy elevados, son muy estrictos. El rango de error es casi cero, porque pues imagínense, son partes de aviones. Entonces, fíjense que nos llegó así de surprise, como dicen, como dicen por ahí. Fíjese, nosotros como compañía no tenemos contratos directos con la compañía Boeing. Usted sabe, ¿verdad? La compañía Boeing es la que manda en todo. Ellos son los que tienen el poder para decir si sigue haciendo negocios esta compañía o no. La cosa es que nosotros no tenemos contratos con ellos directamente, sino que tenemos con subcontratos con otras compañías que ya están aprobadas por ellos que nos mandan trabajo. La cosa, hermanos, es que en un día de tantos llegó una ancianita, hermanos. La verdad que todos, honestamente, hermano, todos estábamos en el trabajo. ¿Y esta quién es? ¿Y será que la van a contratar? Fíjese cómo es uno, ¿va? ¿Y será que la van a contratar? Pero ¿y dónde, y qué iba a hacer? ¿Será que va a hacer recursos humanos? Hermano, todos estaban así viendo quién era esa pobre señora.
Hermano, le dieron el recorrido y todo bien. De ahí solo vimos que entró con los meros meros, ¿verdad? De la compañía. ¿Y qué cree, hermano? Le digo, no, nadie sabía. Y ya dice ella, miren, no, yo soy eh, la mano derecha del CEO de Boeing. Y estoy aquí para ver si ustedes siguen haciendo negocio o no. Y hermano empezó a decirnos, encontré que esto es, y un montón de cosas que no estábamos haciendo bien. Y nos dijo, les damos 2 meses para que pongan en cintura todo o les cerramos el negocio. Hermano, mire, solo se fue ella y empezaron, pero mire, ahí le dieron la compañía la reestructuró, hicieron un cambios, pero así, de la nada. 2 meses, hermanos. Pero, ¿qué tiene que ver con eso? Que, hermano, a ella la delegaron. Ella no era la mera mera, pero la delegaron, pero tenía el poder, fíjese, para decir si sigue haciendo bienes esta compañía o no. Y hermano, cuando usted busca, eh, no sé si usted sabía esto, pero los negocios, eso está público. Los negocios, todos tienen el valor económico que le dan a ciertas áreas, a ciertas ciudades, a ciertos condados y todo eso. Y hermano, pues le digo, yo cuando ya me enteré de todo eso, me puse a buscar todo eso y cómo trabajaba todo eso. Y encontré el valor que esa compañía le da aquí a Pandel. Hermano, más de 27 millones de dólares de valor, de ventas y todo un montón de cosas. Pero a lo que voy yo, hermano, es que esta persona vino delegada y tenía el poder para cerrar un negocio. Claro, gracias a Dios, en su misericordia, sí arreglaron todo y pues ahí todavía está echando, está abierto el negocio y todo. Pero hermano, ya después volvió a llegar ella y ya vio, sí, hicieron los cambios, sí, sí, y ya firmó ella, sí, pueden seguir haciendo negocios. Pero le digo, para que vea lo que es la autoridad, lo que es la delegación. Por eso, hermano, usted y yo, que somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo. Mire, entre más rápido entendamos, y le estoy diciendo, entendamos, de que las autoridades son puestas por algo y que, hermano, lo que nos queda a nosotros es decir, sí, amén, vamos a hacerlo. No cuestionar. Mire, hermano, no sé, y yo sí, perdóneme, ¿verdad? Pero yo siempre, toda mi vida que he sido cristiano, me he preguntado por qué en la iglesia cuestionamos, fíjese, principalmente a las autoridades. Mire, yo me he dado cuenta que a veces cuestionamos o juzgamos a las autoridades, pero hermano, cuando uno ya está, es que esta es otra cosa, cuando uno lo ponen como autoridad, ahí es donde uno dice, bueno, todo lo que yo le pedía al que estaba arriba de mí, ahora yo tengo que hacerlo. Y hermano, cuando uno no lo hace, ahí es donde empieza a entender uno, pobrecito aquel va, cómo hablaba mal yo del hermano fulano de tal, cómo yo exigía y pedía que hiciera esto. Y ahora que uno está en esos zapatos, se da uno cuenta, hermano, que no es tan fácil. Porque primera cosa que uno debe de entender en la iglesia, hermanos, es que todo lo hacemos por amor. No podemos exigirle a toda la gente. Oiga lo que le estoy diciendo, no a toda la gente. A los, a los que han tomado puestos, han aceptado puestos, liderazgos, jerarquías, a ellos sí. Pues por eso es que se hizo ese diálogo, ¿verdad? Esa aceptación. La responsabilidad, sí hay beneficios, sí, pero hay mucha responsabilidad. Pero hermano, otra cosa, si usted no se sujeta a sus jefes en el trabajo, no se sujeta al líder, y mire, hermano, a veces nos ponen gente que ni sabe. Mire, ahorita
en el trabajo hicieron otro cambio grande y pusieron a alguien que no tiene nada de experiencia en manejar gente, no tiene nada de experiencia en hacer los trabajos que son bien delicados. Lo pusieron como jefe de como unas 20 personas, ponga. Y hermano, hay un despelote. Entonces, hay unos ahí que, que, que trabajan ahí donde yo estoy. Yo estoy en dos lados, entonces en el otro lado, la mitad pertenece al departamento donde yo estoy y la otra mitad pertenece a donde está este encargado. Entonces, varios ya han llegado ahí conmigo a quejarse. No, dice, ¿por qué pusieron a este? No sabe nada, no sabe aquí, yo sé más que él. Entonces, hermano, yo les he tenido que decir, mira, eh, no es porque sabe o no, es por la confianza que le tienen a esta persona. Mira, le digo yo, y se lo dije así a uno de ellos, te lo digo de una vez, tú vas a tener que entrenar a esta persona a cómo hacer tu trabajo. No, no, dice, ¿cómo está eso? Y mira, le digo yo, entre más rápido lo aceptes, va a ser más fácil para ti. Mejor, hazte la idea, él es tu nuevo jefe, eh, y enséñale lo que sabes, enséñale lo que lo has aprendido. Y así eso te va a ayudar a ti. Mire, hermano, ya como que ya estaba entrando en razón y bueno, tenés razón, pero, y sabe que hasta que me dijo, no, pero mira, si te hubieran puesto a ti, a ti sí te enseño todo, porque pues tú sabes más que aquí y ya tienes tiempo trabajando. Le digo yo, no, gracias, le digo, yo ya estoy en otro lado, le digo, pero a lo que voy, hermanos, es eso, que a veces nos van a poner autoridades que tal vez no saben, que tal vez no tienen la experiencia. Mire, trabajar, hermanos, ser un líder, ser un jefe, diácono, anciano, obrero, pastor, todos los ministerios, es aprender a lidiar con gente. Hermano, uno, ¿cómo no se imagina cómo le tiene que pedir a Dios sabiduría, misericordia, que le enseñe a uno a cómo lidiar con la gente? Porque a veces, hermano, ni uno puede con uno mismo, imagínense. Entonces, pero ahí es donde Dios le va dando la gracia. Acuérdese de Salomón, eso fue lo que él pidió, sabiduría para poder liderar a ese pueblo tan grande. Pero entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Con la cobertura. Por eso, hermano, tiene que ser revelada, pero cuando es revelada, hermano, la bendición es que hay una protección, es que usted está guardado. Yo no sé si, el pastor lo ha dicho un par de veces, llegó un hermanito a pedirle cobertura. Le dijo, pastor, mira, quiero que ores por mí y aceptó la cobertura. Y suena chistoso lo que le voy a decir, pero hermano, literalmente él dijo, bueno, a todas las entidades celestiales, cualquier cosa que quieran conmigo, ya no es conmigo, es con él. Se lo dijo al pastor, él es el que me cubre. Y hermano, así es, espiritualmente así es, siempre y cuando uno esté bajo la jurisdicción, bajo la cobertura, como le decía al principio, no solo de nombre, sino también de hechos. Sigamos. Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis, y hermano, esto es otra cosa que a veces cuesta entender un poquito, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Aquí, hermano, el apóstol Pablo nos está enseñando la jerarquía, cómo se estructura todo. Mire, hoy en día, hermano, hay muchos movimientos feministas que quieren atacar esto. Mire, yo no estoy en contra y le digo, no me juzgue, déjeme que termine de hablar. Para mí, Dios nos dio la capacidad al hombre como a la mujer de hacer todo, lo mismo, de hacer las cosas, de superarnos, de estudiar, de trabajar, porque hermano, antes el machismo era demasiado, ¿verdad? Decían que las mujeres eran solo para la casa, a criar hijos, a cuidar hijos, y hermano, nos hemos dado cuenta
que no es así. Y hermano, la Biblia, si usted pone detalle a la Biblia, dice, ahorita no me acuerdo del versículo, tal vez si alguien me ayuda, pero hermano, dice que las mujeres sostenían el ministerio de Cristo, para ponerle un ejemplo. O sea, ahí no dice que eran los apóstoles, ahí dice que las mujeres y María, algo así, eran el sostén del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ninguna manera, y la Biblia en ningún momento, hermanos, degrada a la mujer. Al contrario, ya ve que dice es vaso frágil, hay que protegerla, o sea, la pone en su lugar. Pero, hermano, es necesario que haya un orden. Y este es el orden que vemos aquí. Pero entonces, hermano, nosotros, mire, tenemos que asegurarnos de dos cosas. ¿Qué mejor que en un matrimonio sean los dos cristianos, nacidos de nuevo, convertidos? Y le digo, ¿por qué? Porque, hermanos, de una otra manera va a ser más fácil poder trabajar. Pero aún si tal vez su esposo no es todavía cristiano, hermano, ¿verdad? No significa, porque, hermano, hay iglesias, hay doctrinas que enseñan, oh, si tu marido no percibe tu misma fe, eh, divórciate, lo puedes hacer. No, la Biblia no dice eso. Fíjese, ahí me estoy metiendo a otro tema, pero la Biblia ahí, hermanos, enseña, si uno no es cristiano, el que es cristiano santifica al que no es cristiano y viceversa, ¿verdad? Por eso le digo, hay que entender la palabra de Dios, hay que saberla leer e interpretar. Pero entonces, lo que le quiero decir con esto es, hermanos, principalmente uno que está en las cosas de Dios, si yo quiero, por decirle así, que mi mujer se sujete a mí, yo me tengo que sujetar a mi cabeza, ¿verdad? A Cristo. Tengo que hacer lo que él hacía, seguir el ejemplo. Porque hermano, si no, entonces yo pienso que a veces por eso hay problemas en los matrimonios. Porque las esposas dicen, pero si él no hace las cosas en la iglesia que tiene que hacer, él no se sujeta a Cristo. Entonces, ¿cómo querer que yo me sujete a él? Hermano, puede pasar, ¿verdad? O a veces, va, perdóneme, va, pero a veces uno se duerme, hermano. Uno delega sus responsabilidades. Mire, una cosa es ir en equipo, ir trabajando en equipo. eh, Usted sabe, ¿verdad? Yo, precisamente, curioso, va, pero hoy aún alguien me preguntaba en el trabajo, me decía eso. ¿Tú qué opinas de una pareja? ¿Cómo debiera ser una pareja? Fue la pregunta que me hicieron. Yo le dije, mira, la verdad está un poquito difícil responderte, porque realmente cada pareja trabaja de diferente manera. ¿Verdad? A uno les funcionan ciertas cosas, a otros otras cosas. Claro, nunca debemos de dejar a un lado la jerarquía, entender quién es la cabeza, entender el lugar de cada uno. Y eso es muy importante, hermanos. Pero también yo entiendo, si el varón no está haciendo su trabajo que debe de hacer según la Biblia, y pues la hermana se pone las pilas y hace lo que él debería de hacer, que no es correcto según lo que estamos leyendo, pero obviamente, hermano, alguien tiene que sacar adelante la familia, ¿va? Pero ahí es donde entonces debemos de entender. Fíjese que le voy a contar algo así rápido. Mire, había una hermana que su esposo no era cristiano. Eh, pero mire, hermanos, para mí, mis respetos. Como dice aquel dicho, me quito el sombrero. Esta hermana, ella iba todos los días a la iglesia. Escuche la historia. Pero hermano, nunca desatendió a su marido. Fíjese, ella hacía lo posible para que cuando su marido llegara a su casa, le diera de comer, lo atendiera. Pero eso sí, también él sabía. Y le decía, ok, papá, no quieres ir a la iglesia, no te obligo, pero yo sí me voy. Pero mire, hermano, nunca, nunca, nunca lo desatendió.
nunca se insujetó tampoco. Y hermano, por mucho tiempo estuvieron así, que hermano, honestamente, alguien hubiera dicho, tiro la toalla. No, hermano, ella perseveró y perseveró, y al final, un día de tantos, llegó el esposo a la iglesia, se convirtió y hermano, fue extraordinario. Pero, ¿qué hubiera pasado si esta hermana hubiera dejado de hacer las cosas como matrimonio, dejarse de sujetar? Si no me equivoco, le digo, eso fue hace muchos años. Algún par de veces él le dijo, no vayas a la iglesia. Y hermano, ella sujeta. Ok, no voy, está bien. Aquí me quedo y todo bien. Pero le digo, mire, ha de haber sido difícil, hermano. Ha de haber sido difícil. Pero hermano, eso, todo eso bueno que ella hizo que el esposo reconociera eso y él entendiera, chica, esta sí se me sujeta, a pesar de que yo soy malo, yo soy aquí. Por eso le digo, mire la importancia, hermanos, de lo que es la sujeción. Un balance, ¿verdad? No hay que irse a los extremos. Siempre hay que tener un balance, ¿verdad? No me vaya a malentender eso, ¿verdad? Es un balance, ¿verdad? Si no, me van a llevar al cuartito, hermanos. Pero, entonces, aquí, hermanos, nos habla de una jerarquía, habla de que nosotros, y fíjese que lo importante de todo esto, mire, no sé por qué la Biblia menciona estas cosas acerca de la mujer virtuosa. Fíjese, la mujer que se sujeta, la mujer que se somete a su autoridad, que cumple lo que la Biblia establece, le llaman la mujer virtuosa. Mire lo que dice Proverbios 31:21. Dice, no tiene temor de la nieve por los de su casa, porque toda su familia está vestida de vestidos dobles. Ahí está hablando, fíjese, de la mujer virtuosa. Y hermano, mire, algo que nosotros tenemos que entender como maridos, como esposos, es que nuestras esposas son nuestras coronas. Entonces, hermano, la corona, ¿dónde va? En la cabeza. Hay que pulirla, hay que cuidarla para que pueda relucir enfrente de todas las personas. Pero me impresiona, hermanos, que esta mujer, fíjese, que le llaman la mujer virtuosa, es la que se prepara. Hermano, hay un montón de versículos que hablan acerca de ella. Mire lo que dice 2 Corintios 11:2. Pues os celo con celo de Dios, porque os desposé con un solo marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí, hermanos, ya me acordé por qué están los dos juntos. Porque acuérdense que nosotros somos la novia de nuestro Señor Jesús. Entonces, nosotros como cuerpo tenemos que sujetarnos a Él. Y tenemos que aprender a todo lo que la Biblia habla acerca de lo que es la novia del Señor, acerca de lo que Él espera de la novia del Señor. Entonces, ahí es donde encontramos, hermanos, muchas de las cualidades que tiene la mujer virtuosa. Y esas son las que nosotros tenemos que agarrar como congregación y aplicarlas a nuestras vidas. Sigamos. Mateo 22:11. Al principio le leí este versículo. Dice, pero cuando el rey entró a ver a los invitados y vio ahí a un hombre no vestido con traje de boda, y le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atarlo de pies y manos y echarlo a la oscuridad de afuera, y ahí será el llanto y el crujido de los dientes. Algo entonces que tenemos que entender, hermanos, es que cuando nosotros nos presentemos ante el tribunal, mire, la Biblia no lo dice así exactamente, eh, pero voy a tratar de parafraseárselo para que lo podamos entender. Pero prácticamente, hermanos, cuando nos presentemos delante de Dios, aunque usted no lo crea, hermanos, nos van a preguntar,
quién fue nuestra cobertura, quién fue nuestro pastor. Y mire, ahí no es solo de decir, ah, sí, fue fulano de tal. No, a él también le van a preguntar, ¿quiénes fueron tus ovejas? Y lo bueno que él hizo para con nosotros y lo bueno que nosotros hicimos para él y viceversa. Porque hermano, mire, no por gusto, no por gusto este mundo. Ya ve que cuando lo paran a uno, hermano, ¿qué le piden? Su identificación. Aquí ya ve que es muy, muy, muy famoso el número de seguro social, porque hermano, con ese número lo encuentran a usted en donde quiera, saben su crédito, saben todo, hermano. Entonces, de la misma manera, nosotros se nos va a preguntar quién fue nuestra cobertura, quién nos cubrió, a qué rebaño pertenecemos. Por eso es importante la cobertura. Ahora, yo le digo algo. A veces no les va tan bien a las ovejitas con ciertos pastores. No digo que es correcto, pero hermano, mire, ahí es donde nosotros tenemos que pedirle ayuda a Dios. Porque, mire, yo me acuerdo de maestros que fueron malos, pero al final, no, hasta eso malo que hicieron con nosotros nos ayudó, fue de bendición para que creciéramos, para que cuando nos enfrentáramos a la vida, pudiéramos solucionar ciertos problemas. Porque hermano, perdóneme, pero si todo el tiempo nos están solo sobando y todo bien bonito y la herida está ahí, pero no es sanada, realmente no nos sirve de nada, hermano. A veces es necesario, ya ver, hermano, cuando uno se golpea y se raspa, es necesario que le duela a uno un buen rato para quitarle todo lo que se le puede infectar. Entonces, van a haber momentos en donde nuestra cobertura, nuestras autoridades posiblemente nos disciplinen así, de una manera que tal vez no nos guste, pero hermano, todo va a ser para bien. Fíjese, y ya voy terminando. Mire, a mí me impresiona la relación que tuvo Elías y Eliseo. Mire, la Biblia no lo dice de esa manera, pero cuando él le dijo, si tú lo logras ver, cuando los carros vengan a arrebatarme, te voy a dar el manto. Hermano, así, hablemos así. Hermano, ¿usted cree que Eliseo dejaba de ir? Perdónenme el ejemplo así, tal vez feo, pero hermano, ¿usted cree que Eliseo dejaba ir solo a Elías a hacer sus necesidades? Yo pienso que no, porque hermano, él sabía que en cualquier momento que cayeran los carros de fuego, si él no estaba ahí, no iba a recibir la doble unción, que fue la que pidió, que le dijo a él, cosa difícil has pedido. Pero hermano, Elías tenía un carácter, Elías era bravo, hermanos. ¿Verdad? Y hay ejemplos en la Biblia donde nos enseñan cómo era su carácter. Entonces, yo pienso que Eliseo tuvo que aguantarle un par de cosas feitas. Pero hermano, vemos la bendición al final del camino. Porque hermano, por eso le digo, no todo va a ser color de rosas. Van a haber ciertas cosas donde vamos a tener que ser disciplinados. ¿Verdad? Uno se ve bien bonito en la iglesia, todo bonito, pero cuando hay que hacer disciplina, hay que jalar orejas, también, hermano. Y ahí es donde se ve si realmente uno está sujeto a su cobertura, si uno ha aceptado esa autoridad. Porque hermano, mientras todo es bonito, mientras le dicen a uno sí de todo, color de rosas, todo, pero en el momento que uno le dicen no, hermano, hasta tambalea uno. Y ahí es donde tiene que entender uno y decir, es que mire, lo malo, fíjese, aquí es como lo que le pasó a este profeta, que hermanos siempre aceptaban a Jitofel, siempre aceptaban el consejo de él. Pero hermano, cuando Dios dijo no, que no acepten el consejo, hermano, ¿qué fue lo que hizo? Se fue a matar. Entonces, muchas veces.
Nuestras autoridades nos van a decir sí a todo, sí esto, sí lo otro. Ah, me parece bien, hazlo aquí. Pero de repente van a decir, no, eso no. Hermano, a mí me pasó. Hermano, uno se acostumbra a que todo sí, de repente le dicen a uno no, hasta como que le hicieran una, eh, como le hace a las computadoras, un restart, un choque, ¿ya? Me dijo que no. Pues a mí nunca me ha dicho que no. Pero ¿y por qué? Y hermano, si uno no lo entiende, ahí es donde empieza a pelearse uno, ahí es donde ya la gente se va de la iglesia, ahí es donde la gente ya empieza. Y mire, hermano, eso es lo triste. Empiezan a sacar trapitos al sol, empiezan a decir cosas malas. Hermano, por un simple no, esta vez no. Por eso le digo, hay beneficios de la cobertura, pero también hay responsabilidades, hay demanda. Pero hermano, es una bendición, es una bendición. Estar bajo cobertura es una bendición. Yo creo que eso, hermano, si usted ya lo entendió, gloria a Dios por eso. Oremos por nuestras autoridades. Oremos porque les den sabiduría. Hermanos, no es fácil. Sí, hermano, es difícil solo con su vida a uno mismo. Ponerla en cintura, ponerla en todo recto, en un camino bueno. Imagínense qué será estar lidiando con la vida de todos, todas las familias, ¿verdad? Es duro. Pero hermano, por eso es que Dios ese es quien constituye a las autoridades. Y ahí es donde entonces uno debe de entender y sujetarse. Porque, hermano, mire, lo peor es que con uno no se imagina cuando Dios lo va a poner en eminencia a uno. Y ahí es donde uno va a decir, wow, si hubiera sabido yo que me iban a poner, oye, no, ¿por qué esperar a eso? No, hay que hacer las cosas. Dice, a mí no se me olvida este versículo y con eso termino. Todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor, que a su tiempo Él te va a recompensar lo que hiciste. Entonces, así, hermano, cuando le hagan una mala a uno, cuando le hagan caras a uno, cuando lo lastimen a uno, lo hago para el Señor, lo hago para el Señor. Y eso, hermano, lo va a guardar su corazón y va a mantener la jerarquía, va a mantener la delegación, la autoridad intacta. Pero si no hace eso, en la primera, hermano, donde no haya un acuerdo, explota. Y no, no debemos permitir eso, no debemos dejar eso. Así que eh, vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna aportación, ¿verdad? Acerca